When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. El viento sopló duro esa tarde en Jerusalén. Las calles de piedra llevaban los reflejos de una ciudad en constante movimiento. Los comerciantes anunciaron sus especias, los niños corrían entre las tiendas y los sacerdotes murmuraron las oraciones en el templo. En medio de esta agitación, un hombre caminó con pasos firmes, pero una mirada lejana. ¿Su nombre? Azarias. Un nombre común, pero llevaba un peso que pocos entendían. Dicen que él era el hijo de Odede, un profeta delante de él, un hombre que conocía los dolores y los desafíos de ser la voz de Dios en tiempos difíciles. Pero Azarias no era solo el hijo de un profeta. Llevaba algo que no podía verse, pero los que se cruzaron en su camino. Su presencia fue inquietante para algunos y un alivio para otros. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. El reino de Judá ya había experimentado días de gloria y días de desgracia. Ahora, bajo el reinado de Asa, osciló entre devoción y negligencia. Hubo quienes temían a Dios, pero también había quienes, en las sombras de los callejones estrechos, criaron altares para las deidades extranjeras. Asa no era un rey malvado, pero su corazón todavía necesitaba algo que solo un verdadero hombre de Dios pudiera mostrarle. Y así fue como se llamó Azarias. No en medio de espectaculares truenos o puntos de vista, sino por el aliento silencioso del Espíritu que lo impulsó a hablar. Su tiempo había llegado. Ese día, la ciudad se veía más ruidosa de lo habitual. Asa regresó de una gran victoria sobre los etíopes, trayendo consigo la brillantez de la conquista, el botín de la guerra y un aura de confianza que pocos se atrevieron a cuestionar. Azarias observó desde lejos el movimiento de la ciudad. La gente vibraba con la victoria, los soldados marcharon con los trofeos de batalla y el propio rey Asa, montado en su caballo, mostró la expresión de un hombre que conocía el sabor del triunfo. Pero Azarias vio más allá de lo que los ojos ordinarios podían ver. Sabía que la guerra contra el etíope no era la mayor batalla que enfrentaría Asa. No, la verdadera lucha no estaba en el campo de batalla, sino en el corazón del rey y su pueblo. Fue entonces cuando algo dentro de él se encendió como una llama. La llamada no llegó en palabras audibles, ni en una visión de barrido. Era un peso, un ardor en el cofre, un impulso que lo hizo dar un paso adelante. El Espíritu del Señor lo tomó y sin dudarlo siguió hacia la procesión real. Asa estaba rodeada de oficiales y sacerdotes, absorbiendo los cumplidos y los aplausos de la multitud. Pero antes de que pudiera seguir adelante, una voz resonó en el medio de la plaza. «Escúchame, Ala, y a toda Judá y Benjamín». El zumbido cesó. Los soldados se miraron, los sacerdotes fruncieron el ceño. ¿Quién se atrevió a interrumpir la marcha del rey? Asa giró la cara, sus ojos encontraron a Azarias, y por un breve momento el tiempo pareció detenerse. El Señor está contigo mientras estás con Él. Si lo busca, lo encontrará, pero si lo dejas, Él también te dejará. Esas palabras cayeron en el aire como una cuchilla afilada. La multitud, una vez tomada por el fervor de la victoria, ahora murmuró en duda. Este no fue el mensaje que esperaban escuchar ese día. Azarias respiró hondo. No había terminado. El silencio que se hizo cargo de la plaza era tan pesado que uno podía escuchar el aliento de los soldados.
La gente, una vez tomada por el entusiasmo de la victoria, ahora se dividieron entre admiración e incomodidad. Algunos se preguntaron a quién ese hombre que se atrevió a hablar con el rey con tanta audacia. Otros, aquellos que conocían las historias de los antiguos profetas, sintieron un escalofrío en la columna vertebral. Azarias permaneció firme. Sus ojos no se desviaron de los de Asa. Sabía que la verdad no siempre era recibida. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Vida con aplausos, pero su papel no era complacer o halagador. Su papel era hablar. En la antigüedad, Israel estaba sin el verdadero Dios. Continuó. Su voz sonaba como un trueno en la multitud. Fue de sacerdotes que enseñaron sin ley para guiar. En aquellos días, todos caminaron deambulando, perdidos, sin dirección. Hubo una gran angustia en toda la tierra. La nación contra la nación, la ciudad contra la ciudad, porque Dios los afligió con todo tipo de tribulaciones. Esas palabras, aunque advirtieron de advertencia, no fueron solo una advertencia, eran un espejo, un reflejo de lo que estaba sucediendo ahora en los callejones oscuros donde se levantaban ídolos silenciosos, en los corazones de aquellos que, incluso viviendo en Judá, aún estaban lejos del Señor. Algunos en la multitud comenzaron a inquietarse. Un hombre de garganta, una mujer, miró hacia otro lado. Sabían que Azarias no hablaba de historias distantes, un pasado enterrado. Hablé de ellos. Estaba hablando ahora. Asa, aún montado en su caballo, no respondió de inmediato. El peso de las palabras del profeta todavía reverberaba dentro de él. Pero Azarias no terminó. Sabía que la advertencia no era suficiente. Era necesario mostrar un camino, un llamado a la acción. Y eso es exactamente lo que hizo. Azarias avanza. Sabía que las palabras que había dicho ya habían arraigado en los corazones de esas personas, pero no era suficiente. El espíritu se quemó dentro de él, y el mensaje necesitaba ser completo. Levantó su mano, como si tuviera tiempo en el aire, y su voz resonó nuevamente. Pero eres fuerte y no te desmayes las manos, porque tu trabajo tendrá una recompensa. Esas palabras cayeron como un bálsamo sobre la tensión que se cernía en el aire. No fue solo una advertencia, fue un llamado al coraje. Una invitación para que Asa y el pueblo de Judá se levanten y hagan lo correcto. La advertencia había venido con peso, pero ahora había algo más, especie. Los ojos del rey brillaban por un momento. Él conocía la historia de sus antepasados. Sabía cómo su propio padre, Abías, había luchado por mantener a Judá firme en la fe, pero también sabía cómo expresaba los corazones, cómo la gente se desvió fácilmente. Ahora, frente a un profeta que habló con tal autoridad, Asa sintió una calidez diferente en su pecho. No era un rey malvado. No era como los gobernantes de Israel, quienes se habían rendido durante mucho tiempo a la idolatría. ¿Pero había hecho lo suficiente? Al final, ha tenido tu victoria sobre los etíopes, lo ceguó a un enemigo aún mayor. ¿El olvido de Dios? Azarias mantuvo sus ojos fijos en el rey. Podía ver que la batalla sucedía dentro de él. Ahora era el momento de la decisión. Asa podría simplemente seguir su vida, olvidar esas palabras como tantas otras antes que él, o podría hacer algo que pocos reyes habían hecho antes. Y luego, en un gesto inesperado, Asa tiró de las riendas del caballo y bajó al suelo. La gente arrestó su aliento. ¿Qué haría ahora? El sonido de las botas del rey tocando el piso resonó a través de la plaza.
La gente, hasta ahora inmersa en silencio, murmuró suavemente, como si hubiera sido testigo de algo raro, casi sagrado. No era común ver a un rey desmantelar de su caballo en la multitud, especialmente ante un profeta que le habló con tanta audacia. Pero a Asa no le importaba la mirada a su alrededor. Algo dentro de él había sido despertado. Caminó lentamente hacia donde estaba Azarias. Sus ojos estaban cargados de algo diferente, algo que no se vio todos los días en los gobernantes de Judá. Fue un arrepentimiento. Era la conciencia que necesitaba para cambiar. ¿Qué tengo que hacer? La voz del rey no fue quien pide consejos comunes, sino que entiende que se enfrenta a una encrucijada. Azarias observó al rey por un momento antes de hablar. Retire los ídolos, deja caer los extraños altares, restaurar el altar del Señor. Las palabras no fueron solo órdenes, eran un desafío. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. In the U.S., there's a break-in every 26 seconds. But when intruders step near, Simply Safe Home Security steps up. Stop. This is Simply Safe. Police are on the way. Using AI alerts, U.S.-based live agents help deter break-ins. Simply Safe, no long-term contracts. Save 50% on your new system with professional monitoring at simplysafe.com/Spotify or with promo code Spotify. Outdoor deterrence requires a Simply Safe Active Guard outdoor protection plan starting at $49.99 a month. Visit simplysafe.com/licenses for alarm license information. Tennessee 2012. Un llamado a la acción que requería más que buena voluntad, coraje requerido, porque eliminar ídolos no era solo un acto simbólico. Estaba tocando a lo que la gente se acostumbró. Era desafiar a las costumbres, golpear las tradiciones corruptas y despertar la ira de aquellos que preferían a un Dios distante y silencioso. Wing respiró hondo. Sabía lo que eso significaba. Sabía que no todos lo aceptarían en el buen sentido, pero allí, antes del profeta, algo ya estaba decidido en su corazón. El rey se volvió hacia sus oficiales, su voz ahora firme, cargada de autoridad. Reúna a la gente. Tenemos mucho trabajo por hacer. La noticia atravesó la ciudad como fuego en paja seca. Los hombres y las mujeres se preguntaron si eso era real. Judá estaba a punto de cambiar, pero no todos estaban listos para este cambio. En cada calle, cada pueblo, cada casa, la gente susurraba la misma pregunta. ¿El rey realmente destruirá a los ídolos? Para algunos fue un soplo de esperanza. Para otros, un golpe directo a sus creencias y costumbres. El miedo y la expectativa se mezclaban en el aire, como las nubes cargadas antes de una tormenta. En el día marcado, la gente se reunió ante el gran altar del Señor. Hombres, mujeres, niños, todos estaban allí, atentos, ansiosos. El sonido de las antorchas crepitando en el viento nocturno parecía amplificar la tensión en el aire. En el centro de la multitud, Asa permaneció en silencio, mirando todo con un aspecto determinado. A su lado, Azarias estaba quieto, como si supiera que ese momento no era solo un evento, fue una cuenca. El rey levantó su mano y la multitud se quedó en silencio. Su voz resonó firme, sin dudarlo. Hoy, ante el Señor, hacemos un pacto. Buscaremos a Dios con todos nuestros corazones y con todo el alma. Quien lo deje será arrancado de nosotros. Un escalofrío viajó a la multitud. Ese no fue un discurso común. Fue un compromiso serio, un voto que no podría romperse sin consecuencias. Entonces, lo que sucedió después tomó a todos por sorpresa. Un grito rompió el silencio. Primero uno, luego otro y otro. La gente comenzó a llorar, a celebrar, como si una corriente invisible de poder hubiera pasado por todos. Los hombres cayeron de rodillas, las mujeres lloraron, los niños se aferraron a sus padres. El sonido de los instrumentos comenzó a hacer eco y pronto todo Judá estaba adorando a Dios, ya que no lo había hecho durante mucho tiempo.
Pero no todos estaban felices. En medio de la multitud, algunas miradas eran frías como cuchillas afiladas, porque donde hay luz, siempre hay sombras. Y aquellos que se beneficiaron de la idolatría no aceptarían este cambio sin resistencia. En medio de la multitud en éxtasis, donde las voces se alabaron y las lágrimas corrieron la cara de hombres y mujeres, había quienes no celebraron. Sus ojos eran difíciles, sus expresiones cerradas. No porque no creyeran en Dios, sino porque vieron sus vidas y sus negocios criando sus dedos. La idolatría no era solo un asunto espiritual, era un mercado. Los altares paganos no solo estaban allí por devoción, sino porque generaron ganancias. Hubo sacerdotes que se alimentaron de las ofrendas, artesanos que esculpieron imágenes y vendieron por buenas monedas, familias enteras que dependían de este comercio. Y ahora, Asa quería destruirlo todo. En los callejones oscuros de Jerusalén, las conversaciones susurradas tomaron forma. Hombres de túnicas largas y caras serias, intercambiadas miradas, gestos enojados. Algunos hablaron de resistencia, otros en confrontación directa. ¿Este rey cree que puede cambiar todo de vez en cuando?, dijo uno de ellos, mascando los dientes. ¿Ha olvidado que hay muchos que prefieren a los dioses que pueden ver y jugar? Y ese profeta, Azarías, otra saliva en el piso. Él es el verdadero culpable. Si no hubiera llenado la cabeza del rey con estas palabras, el odio creció entre ellos, alimentado por el miedo a perder el control. Pero Asa no se retiraría. Su determinación ya había sido sellada ante la gente, ante Dios. Al día siguiente, los primeros altares paganos comenzaron a caer. Las estatuas fueron derribadas, los postes sagrados y quemados. Era el comienzo de una purificación, pero también de un conflicto que nadie sabía dónde terminaría. Y cuando el fuego consumió los restos de los ídolos, Azarías sintió en el fondo del alma que esa batalla aún estaba lejos de terminar. Porque no toda la resistencia vino de las sombras. A veces, el peligro es donde se espera lo menos. Los siguientes días estuvieron marcados por martillos crepitantes contra piedras, llamas que consumían postes sagrados y sacerdotes de paquetes que miraban sin poder, mientras que sus templos se redujeron a cenizas. El rey Asa estaba determinado. Personalmente, supervisó la destrucción de cada altar extranjero, como si quisiera rasgar con sus propias manos cada raíz de idolatría que aún permanecía en Judá. Pero no todos los enemigos fueron revelados en el campo abierto. Algunos sabían cómo esperar, sabían cómo sonreír mientras planeaban en silencio. Asa, en su sede de justicia, no se dio cuenta de cuándo la amenaza comenzó a acercarse al exterior, sino desde adentro. El corazón del rey comenzó a cambiar. Al principio era solo un detalle, una elección aparentemente insignificante. Comenzó a confiar un poco más en sus ejércitos, un poco más en sus estrategias y un poco menos en la voz de los profetas. En el fondo, él creía que había hecho lo suficiente, que Dios estaba satisfecho con su celo inicial. Azarías notó, vio a los ojos del rey algo diferente, un brillo que ya no era el hombre que descendió del caballo y se humilló ante el Señor. Fue un brillo de su propia seguridad, quien cree que ya ha ganado todas las batallas. Luego vino la guerra. Baasa, rey de Israel, marchó contra Judá. Un rey contra otro, un pueblo contra otro. Asa, que una vez había confiado al Señor para superar enemigos mucho más grandes, esta vez tomó una manera diferente. En lugar de buscar a Dios, se volvió hacia Ben-Hadad, rey de Siria. Hizo un pacto, entregó tesoros del templo y compró su alianza. Azarías no dijo nada, pero dentro de él se formó una tormenta.
porque sabía que siempre hay un precio para aquellos que deciden intercambiar fe en las alianzas terrenales, y ese precio estaba a punto de ser cobrado. El acuerdo con Ben-Hadad parecía, a primera vista, un golpe de maestro. Las tropas sirias atacaron a las ciudades de Israel, obligando a Baasa a retirarse. Asa, triunfante, respiró aliviado. El peligro había pasado, pensó, y el reino se salvó. Pero ese alivio trajo un sabor amargo que solo aquellos que sabían bien el corazón podían sentir. Azarias, ahora mayor, vio todo desde lejos. Sabía que la verdadera guerra no estaba en los campos de batalla, sino en las elecciones del corazón. Asa, que una vez había derribado ídolos y restauró altares, ahora confiaba en más alianzas políticas que en el Dios que una vez le había dado victoria sobre enemigos mucho mayores. Los rumores llegaron rápido. Asa estaba enferma. Una enfermedad en los pies que no lo dejó caminar como antes. Al principio consultó a los médicos, buscó sanador y trajo expertos de tierras distantes, pero nunca, por un momento, pensé en regresar al Señor, quizás porque, en el fondo, sabía que había estado demasiado lejos. Azarias, sintiendo el peso de los años y las visiones que se le dieron, intentó una vez más acercarse. Trató de tomar una palabra al rey, un último intento de traer a Asa de vuelta al camino correcto. Pero las puertas del palacio previamente abiertas ahora estaban cerradas para él. O anteriormente respetuosos guardias, ahora lanzaron sus miradas frías, ya que ¿quién dice que su presencia ya no era bienvenida? Mientras tanto, Asa se iría. Su cuerpo reflejaba lo que ya estaba sucediendo en su espíritu. La confianza en las alianzas humanas, en las estrategias políticas, lentamente había erosionado la fe que había sido tan firme. La gente murmuró, los sacerdotes rezaron, pero todos sabían que algo estaba profundamente mal. Y Azarías todavía rezaba. Sabía que su misión no estaba completa, pero también sabía que un profeta no siempre se escucha. La verdad no siempre es bienvenida. Porque a veces el silencio habla 1000 palabras. Los días pasados, luego semanas, después de años, Asa todavía reinaba, pero ya no era el mismo hombre. La enfermedad que lo consumía en los pies parecía haberse extendido a algo mucho más profundo, el alma. El rey que una vez bajó del caballo para escuchar la voz de Dios, ahora se negó a hablar con sus profetas. Azarias no era una tontería. Sabía que su presencia ya no era bienvenida en el palacio. Aún así, rezó en silencio, porque los profetas no existen para ser aplaudidos, sino para ser fieles. La noticia de la muerte del rey no fue un shock. Cuando finalmente cerró los ojos a este mundo, no había milagros, ni curación repentina, ni signos del cielo, solo el peso de lo que se esperaba. La gente se lamentaba, el templo estaba lleno de cantos funerarios, y Asa fue enterrada de honores. Pero lejos de los rituales y ceremonias, lejos de los corredores perfumados del palacio, Azarias sabía que esa historia podría haber terminado de manera diferente. Ya no habló de eso. Su papel fue cumplido. No era un rey, ni un sacerdote, ni un hombre de guerra. Era solo un mensajero. Pero el momento, este gran narrador, mostró que su voz nunca fue en vano. Asa puede haber cerrado sus oídos, pero Judá no lo ha olvidado. Las palabras del profeta estaban vivas, pasando de padre a hijo, de generación en generación. Años más tarde, kings vinieron y se fue, cada uno con sus propias elecciones. Algunos escucharon, otros no. Pero Azarias todavía estaba viva donde realmente importaba, en las historias que se contaron alrededor del fuego, en las escrituras que resonaron en tiempos de duda, en la llamada que siempre resonaría para aquellos dispuestos a escuchar. Pasaron los años, los vientos cambiaron, pero la voz de Azarias nunca salió. Su nombre
puede no ser tan recordado como el de otros profetas, pero sus palabras resonaron por generaciones. Porque al final, no son los títulos los que importan, sino la verdad que se dice, incluso cuando nadie quiere escuchar. La historia de Asa y Azarias no se trata solo de un rey y un profeta. Se trata de opciones. Acerca de, en un momento podemos estar de rodillas ante Dios, dispuestos a hacer lo correcto, pero al momento siguiente confiamos en nuestras propias fortalezas y convenios que en lo que realmente nos sostiene. El Ala comenzó bien. Era un rey justo, derribó ídolos, restauró la fe de la gente. Pero con el tiempo, lo que una vez fue dependencia de Dios se convirtió en asumir. Llegó a creer que podía resolver todo solo. Y así, poco a poco, sin darse cuenta, se distanció de quien una vez buscó con tanto fervor. Y Azarias siguió firmemente. Su misión nunca era asegurarse de que Asa estuviera en el camino correcto. Su misión era advertir, era para llamar a la verdad, era ser la voz que Dios quería que fuera. Porque los profetas no tienen el poder de cambiar los corazones solo para señalar a quienes pueden. Quizás esta es la mejor lección. No todos escucharán, no todos aceptarán la verdad, pero aún así, la verdad debe decirse. A veces se recibirá con una fiesta, otros con puertas cerradas, pero aquellos que fueron llamados a hablar no deberían temer el silencio del rechazo, porque la semilla siempre se queda. Y al final, es esta semilla la que cambia el destino de un pueblo. Porque incluso cuando los reyes caen y el colapso de los imperios, la voz de la verdad nunca muere. Ella solo espera el próximo corazón dispuesto a escucharla. Si te gustó la historia de Azarias y quieres seguir otras historias de fe y superar, asegúrate de disfrutar de este video y compartir con los que amas. Y por supuesto, suscríbase al canal para no perder ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.